Perfecto, claro que sí, Alex. Pues muchas gracias a todos, muy buenos días. Por supuesto que siempre es un gusto estar con ustedes, con nuestra familia y aliados comerciales de Coldwell Banker México. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que desde luego me llama mucho la atención. Tengo que aceptar que, sobre todo para quienes tenemos mucho tiempo en el sector inmobiliario y hemos vivido sin tanta tecnología, hoy se trata de aprender un nuevo idioma, nuevas herramientas y nuevas maneras de trabajar. Entonces, sin duda, quiero comenzar compartiéndoles algo. La semana pasada estaba en una reunión justamente el lunes pasado y platicábamos de cómo las estadísticas comentan efectivamente que el sector inmobiliario ha tenido cerca de un 80% de baja en la actividad dentro de las compraventas y los arrendamientos. Sin embargo, platicábamos también la posibilidad de que esa cifra no hubiera sido tan complicada, ni fuera tan extrema, ni tan amplia, si todos hubiéramos tenido las herramientas digitales y ya hubiéramos estado implementando ese tipo de tecnología o de herramientas dentro de nuestra oficina. En algunas ocasiones yo quisiera incluso dividir algo importante. Un punto importante serán la tecnología, que tenemos que ir avanzando hacia ella, como hemos hablado de, por ejemplo, la firma electrónica, los recorridos y los tours virtuales, en donde o tendremos que trabajar con una empresa que lo tenga o implementarla nosotros mismos a través de ciertas inversiones, y algo muy diferente es justamente esas herramientas que nos da ya el Big Data, la web, incluso los proveedores con los que ya trabajamos, como los portales inmobiliarios donde publicamos nuestros inmuebles. Entonces, si bien la tecnología, habrá alguna que poco a poco tendremos que implementar, pero las herramientas, hay algunos portales incluso, y que tenemos muchos años trabajando con ellos y tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por eso, algo interesante, muy de inicio que podríamos compartir dentro de las herramientas tecnológicas y de justamente esa tecnología básica que tendríamos que empezar a implementar, por supuesto, siempre han sido los Google Ads. Por otro lado, lo tendríamos que subdividir de otra manera. Aquello que todos hacemos a lo micro, cada uno de nosotros como asesores, como personas y lo que hacen nuestras empresas. Pero por otro lado, nosotros como asesores e integrantes del sector inmobiliario tendremos que estar cerca de ello. Entonces, hoy en día, yo creo que algo que tiene un peso importante para todos los aliados con los cuales estamos trabajando es los Google Ads. Es decir, estas palabras, estos AdWords, cómo funcionan y cómo nos sirven, cómo funcionan estas herramientas. Desde luego, fíjense que este tipo de Big Data que ya tenemos nosotros implementado desde hace mucho tiempo, tendrá que ver básicamente en aquellas empresas que se dedican a pagar las palabras más recurrentes de la manera en que buscan los compradores, para que a través de que algún usuario de las diferentes redes sociales nos permita aparecer en los primeros lugares. Entonces, fíjense que yo creo que ahí el ejercicio más importante, que creo que es donde todos nosotros estamos trabajando, es cómo nos encuentran las personas que buscan una oficina inmobiliaria, cómo nos encuentran los compradores de un inmueble, y si esas plataformas de publicidad es donde nosotros estamos apareciendo, y entonces, por lo tanto, va a ser sencillo que nuestras propiedades lleguen a los compradores, y que esa promesa de decirle al propietario, ¿para qué me necesitas? Tu propietario me necesitas a mí como inmobiliario para que yo te ponga en contacto a través de mi infraestructura con un comprador o con un arrendatario interesado y con la capacidad económica de llevar a cabo una operación inmobiliaria. Entonces, básicamente los AdWords, sin duda, hoy es lo que para nosotros es una herramienta importante. Pero ¿quiénes son estas empresas que lo ponen? Nuestros aliados comerciales, nuestros proveedores de las plataformas en donde publicamos los inmuebles. Si nosotros quisiéramos hacer un termómetro, ustedes en los buscadores pongan busco casa en cada una de sus zonas, en cada una de las áreas donde trabajan, y los primeros resultados son esas empresas que tendrán que hacer esas inversiones para que nosotros podamos aparecer. Entonces, en medida de que tú apareces y de que puedes ser localizable, es como se puede traducir a operaciones cerradas. Redes sociales, aparecer en redes sociales de las diferentes maneras, es como lo podemos traducir, por supuesto, a ingresos. Otra actividad importante dentro de las herramientas, no tanto como la tecnología, las herramientas que siempre hemos tenido desde hace mucho tiempo en redes sociales, son las famosas pautas.
Hoy nosotros no podemos estar trabajando tal vez a través de un rótulo o será poquito. Hoy estamos escuchando ya la posibilidad de incluso empezar a retomar un poco la vida en las calles, y en lo que esto se recupera, al final yo creo que hemos dejado mucho de lado las pautas. La pauta publicitaria es ese conjunto de espacios publicitarios que se seleccionan para comunicar algo en un periodo de tiempo determinado. Si se tratara de un servicio inmobiliario, se buscará pautar en horarios y programas en que los propietarios o compradores pudieran estar en redes sociales. Entonces, fíjense que hoy en día creo que de pronto hemos dejado mucho de lado y que hay que implementar todo el trabajo que ya veníamos haciendo antes, redes sociales, como lo hacíamos anteriormente, ir trabajando con nuestros contactos, tanto personales como en redes profesionales, el intercambio de videos con otros profesionales, pero también es importante que nosotros, independientemente de todo lo que hemos estado haciendo, rótulos, las plataformas de publicidad de inmuebles, sí implementemos en nuestras oficinas de 2 a 3 horas lo que nosotros hacemos a través, cada uno de nosotros en nuestras oficinas, pero sobre todo esas pequeñas inversiones en las pautas en redes sociales. Hoy somos el 4º país en el mundo usuario de Facebook, y entonces, evidentemente, hoy que todos estamos reunidos en las redes sociales, dentro de las plataformas más recurrentes hoy por los consumidores, vale la pena que generemos esa pequeña inversión en esas pautas, en esas campañas publicitarias que harán a través de redes. Y yo creo que la magia de todo eso está en la segmentación del público. Generas un anuncio, haces un pequeño pago, la verdad es que tampoco son tan caros, y ahí llegaremos exactamente a aquellas personas que son tomadores de decisiones en este momento, o que tendrán las características para ello, que por alguna razón o alguna característica dentro del mercado han podido los logaritmos entender que han podido seccionar a este tipo de personas. Piensen ustedes, seguramente les puedo hablar ahí sí solamente de nosotras las mujeres, que estamos dentro de redes sociales y de la nada te llega un mensaje de un proveedor de cuestiones cosméticas, de cuestiones que utilizamos mucho las mujeres, y entonces ese tipo de anuncios son las pautas. Hoy, por ejemplo, nos están llegando de la nada anuncios que personalmente a mí me sirvieron mucho, que es de quien comercializa escritorios para oficina o cuestiones de oficina para poder hacer home office, y entonces esos anuncios que te llegan de la nada a tus redes son pautas, son campañas que están llevando a cabo las diferentes empresas. Ahora, ¿cómo inicio? Primeramente tenemos que pensar estratégicamente en un contenido, ¿cómo lo vamos a redactar? No vendas. Piensa primero que tenemos que crear una comunidad, hay que oscurecer la venta lo más posible, es decir, personas que le den like a nuestra página, personas que estén cerca de nuestros perfiles y que estén generando likes a través de nuestras páginas. Es una serie de actividades. Hay que poner a los algoritmos a trabajar esas reglas para que nosotros, para no enterrar nuestro contenido. Eso es algo interesante que justamente es a lo que va nuestro tema que continúa. Pautar para optimizar el contenido, es decir, una pauta para la distribución adecuada de nuestra información. Entonces, fíjense que algo que, antes de pasar al último punto, algo que yo he visto que entierra nuestros anuncios en las plataformas, sobre todo en las redes, tendrá que ser, imagínense que ustedes puedan tener un contenido tan eficaz que aunque llegue a pocas personas, no nos hablemos en este caso de masividad. Evidentemente el objetivo es llegar a un gran número de personas, pero aún con que llegue a un gran número de personas, los resultados sean los mejores posibles, que esas personas que sí regresan a pedirte la información se puedan convertir en clientes. ¿Para qué? Y fíjense que eso yo lo he visto eternamente en las plataformas, por ejemplo, de publicidad. Cuando nosotros decimos bonito departamento, iluminado o ubicadísimo, cuando yo busco como comprador, yo no busco bonito departamento, yo busco las palabras clave o la manera en la que yo busco para que ustedes puedan poner a trabajar a los logaritmos y los resultados sean eficaces. De otra manera, los anuncios se entierran, claro que se entierran y no dar el resultado esperado. Entonces, justamente, tendremos que buscar las palabras adecuadas para ella. Y si me permiten una recomendación, no tenemos que ser grandes expertos. Pensemos como los compradores, cómo buscan los compradores, que es donde yo veo que en este momento de manera diaria enterramos todo ese trabajo y toda esa publicidad a través primeramente de las plataformas, porque las plataformas son buenas. Los que tenemos una mala redacción de los contenidos somos nosotros. Entonces, ustedes, si me permiten una recomendación y como lo he analizado en conjunto con ellos, es
pensemos y anunciemos como un comprador buscaría, no bajo nuestra redacción. Entonces, sin duda, es parte de lo interesante. Y si queremos tener una técnica, es justo lo que veremos ahora. Para poder crear relaciones digitales de confianza con el tiempo y el tiempo con el canal de comunicación. Y yo creo que este es un eslabón interesante. Existen 4 puertas de acceso, que son las redes sociales, el Face Messenger, el correo electrónico y el WhatsApp. El WhatsApp, a través, por supuesto, también de llegar y de enlazarnos a nuestras páginas web. Ustedes piensen, por ejemplo, en este momento alguna empresa que por alguna razón les llega una publicidad a sus redes. En sus redes, ustedes lo que van a hacer es decir, esto me llama la atención, por ejemplo, un escritorio para tu casa o para tu oficina. Y en el momento que sigues el enlace, te lleva directamente a la página del sitio. Y a veces le tienes que dar like como requisito para poder ver más información. Y el hecho de llegar ya a un sitio, no solamente ves ese escritorio, sino ves una serie de productos. Entonces, sin duda alguna, el que nosotros podamos ir trabajando en toda esta información que nos lleva de eslabón en eslabón puede ser muy interesante. Ahora, ¿para qué necesito un buen contenido? Evidentemente, para aumentar la participación en nuestras redes sociales, dirigir tráfico a tu sitio web. El tráfico a tu sitio web es un mayor número de visitantes. Convertir a los lectores en compradores y, desde luego, que podamos generar a aquellos seguidores a lo largo de toda la vida que a través de un buen contenido ellos estén interesados en nuestro sitio. Yo como propietario de un inmueble, como comprador, si estoy visitando un sitio que me da información que me interesa, es algo que yo voy a seguir recurrentemente visitando. Algo que he visto de grandes empresas inmobiliarias diferentes, muchas diferentes. Hoy, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención es que están posteando recorridos en vivo, están posteando, ¿sabías que hoy un gran número de arrendamientos, el arrendamiento será lo que dentro de la estadística de la recuperación del sector inmobiliario será la actividad principal? Por eso rentar debe ser una actividad de manera segura. Contáctanos. Y entonces ese tipo de contenidos que nos ayuda a educar a las personas, nos ayudará a elevar, desde luego, las visitas y el tráfico en nuestros sitios, en nuestros portales. Algo interesante es que quiero pensar, la verdad es que ahora ya no lo he visto tanto, pero antes en muchas oficinas inmobiliarias había muchos consejos de decoración, de iluminación, de plantas y de ese tipo de cosas que, bueno, sin duda en algún momento, como lo veremos más adelante, en el momento que hay que aligerar la información puede ser llamativo. Sin embargo, el contenido que educa en bienes raíces desde luego será algo que llame muchísimo la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven en la pantalla puede ser ese tipo de información que jale y que yo creo que a cualquiera de nosotros nos interesa, aunque en mi rubro sea otro completamente distinto. Si yo hablo, por ejemplo, de certeza jurídica, de propiedades con conocimiento real del estatus legal para poder lograr una venta exitosa, me interesa. Todo lo que sea certeza legal, si tú pones la frase certeza legal, o seguridad en los procesos, son redacciones que definitivamente a cualquiera de nosotros nos interesa. Si yo como propietario busco una oficina inmobiliaria y pongo cómo vender un inmueble de manera segura, y entonces ya la palabra seguridad tendrá que estar trasladada dentro de nuestros contenidos, que va a ser aquel que educa, va a ser aquel que llama la atención y que pone a los logaritmos a trabajar. Desde luego, las formas de pago compatibles. Yo como comprador buscaría cómo comprar un inmueble con crédito hipotecario. Entonces, si tú tienes contenidos que tengan este tipo de palabras, nuestros contenidos van a ser aquellos que nos van a poder ayudar a ello. En bienes raíces minimizamos los riesgos de arrendamiento y siempre hay que pensar en la segunda pregunta, que es lo que hace trabajar al logaritmo. Por ejemplo, algo que yo les puedo garantizar que van a tener gran éxito es que en este momento pongamos se renta departamento pet friendly. Y entonces es algo que en este momento a todo el mundo le gusta. O acepto mascotas. Lo podemos poner en inglés o en español. Y ustedes siempre piensen en la segunda pregunta. ¿Cuál sería la segunda pregunta que yo haría? ¿Busco un departamento en renta? Ya lo sé, es la primera. Ahora piensen en la segunda. Y entonces, justamente, si tú tienes un inmueble donde acepten mascotas y así lo ponemos dentro de nuestros anuncios, dentro de nuestras pautas. En la pauta es donde es más importante porque es la que tienes pagada y la que necesitamos que genere más resultados, pero también en nuestras redes sociales, así como en los anuncios de sus publicaciones. Yo como comprador buscaría
busco departamento en la Condesa donde acepten mascotas, que acepten mascotas. Y entonces, como tú ya lo tienes en tu redacción y en tu contenido, inmediatamente nos va a jalar a nuestros sitios. Casa con seguridad estricta, cerca del aeropuerto, alguna ubicación, que puede ser la segunda pregunta. Hay inmuebles que lo más importante de ellos o lo que más destaca son las ubicaciones. Y entonces es importantísimo. Si tú pones rento departamento muy iluminado, pues me da lo mismo y entierras tu anuncio. Si yo pongo rento departamento cerca del aeropuerto, es como buscaría cualquier comprador. Esa es la segunda pregunta y en una pauta nos lleva a resultados óptimos e igual para encontrar nuestro inmueble. Y lo mismo, renta inmueble con o sin fiador. Entonces, lo que vemos en estos 5 puntos puede ser, sin duda alguna, lo hemos analizado con especialistas, sin duda no puede ser, es aquello que nos va a dar mayores resultados en nuestras pautas. Tipos de contenido. Número 2, hay que tener contenido que educa, pero también contenido que entretiene. Entonces, de repente, hoy también, amigos, busquen elaborar algo que pueda ser un tanto entretenido. Hoy, también la elaboración de algunos memes, pues están válidos, ¿no? Yo encontré estos que, fíjense que yo no soy tan fan en el sector inmobiliario, porque soy como muy de todo el tiempo estar buscando contenido que educa, pero esto también llama mucho la atención. Muchos de ustedes postearon hicieron un posteo que me encantó, en el cual decía, en este momento te das cuenta que lo más importante es tener tu propio espacio y tu propia casa. No tienes una, yo te la consigo. Muy al principio del confinamiento poníamos, quédate en casa, no tienes una, yo te la consigo, ¿no? Y entonces lo podemos hacer lo más ligero o lo menos ligero, como ustedes lo consideren. Sin embargo, el contenido que entretiene llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de ese tipo de... hay muchísimos contenidos en las redes en donde podemos ir jalando este contenido que entretiene y seguramente yo creo que ahí en eso nadie nos enseña, ¿no? Todos lo podemos hacer de muchas maneras. Otro tipo de contenido es el contenido de utilidad. Este tipo de contenido proporciona a los usuarios herramientas. El contenido de utilidad es lo que sus seguidores necesitan para tomar una decisión informada. ¿Y qué tipo de contenido suena más atractivo para su público? Y entonces ahí empezamos a platicar, por ejemplo, hoy las firmas electrónicas, tener un mayor alcance, trabajar con oficinas inmobiliarias, con asesores totalmente capacitados, por supuesto, yo pondría incluso en este momento los 5 puntos para visitar una propiedad, comprarla o rentarla con todos los elementos de seguridad para quien asiste y para quien la comercializa. Entonces, este tipo de contenido, por supuesto, que es aquel que ayuda a que se pueda tomar una decisión informada. Los créditos hipotecarios y como forma de pago después de COVID. La recuperación del sector inmobiliario después de COVID. Y si alguien se quiere aventar un contenido que ahí sí ya tendríamos que trabajar en ello, pero les puedo garantizar que en este momento tendría muchísimos likes, es los valores, los precios y los valores del sector inmobiliario antes, durante y después de COVID. Y ahí también es un artículo chiquito y por supuesto que puede haber contenido de utilidad. Algo que todos nosotros estamos trabajando y que sin duda alguna a lo mejor ya les llegó, son los ebooks, los famosos ebooks. Entonces, hoy todo el mundo está trabajando con estos ebooks para poder generar este contenido de utilidad. Evidente, por ejemplo, nosotros hicimos un ebook de la parte fiscal, un ebook del arrendamiento en tiempos de COVID, un ebook de el movimiento de los inmuebles con la nueva realidad, etcétera. Entonces, son contenidos que llaman muchísimo la atención. ¿Te tienes que poner a trabajar? Sí. Esto no es de la magia, amigos. Trabajar en contenidos de utilidad, y seguramente se los puede decir Alex, se los puede decir Eduardo en la canal, se los puede decir Pati. Trabajar en contenidos de utilidad implica investigación, trabajo, completamente estar trabajando en buenas redacciones. A nosotros nos apoya una de nuestras redactoras. Entonces, evidentemente, trabajar en ese contenido implica estudiar un poco, por supuesto, pero sin duda es parte de lo que un tomador de decisión tomaría en cuenta para trabajar con nosotros. Si queremos hablar incluso del contenido de la empresa, algo ligerito, sin irme a analizar el mercado inmobiliario y sus grandes aristas que en este momento posiblemente yo no conozco, no sé cómo acercarme a ellas. En Legal Global Consulting tenemos diferentes ebooks que les podemos hacer llevar con muchísimo gusto.
diferentes empresas están trabajando en ellos. Acabo de ver un ebook de Deloitte, de esta empresa que es muy famosa en nuestro país y en diferentes lugares del mundo, y en realidad hace también un contenido muy interesante en relación a la proyección de cómo van a ser los inmuebles hoy en día, de justamente cómo destacan los coworkings, pero también cómo va a ser más apreciable por temas de sanidad una oficina independiente y una serie de cuestiones que ahí incluso nosotros podemos trabajar en ese contenido, pero también nos podemos apoyar de otros ebooks para poder alimentarlo. Y si no, podemos empezar de algo muy ligero, que incluso te sirve para ir haciendo el ejercicio de tu oficina. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué puedo hacer por ti? Y entonces, si hoy en este momento hablamos de la importancia de un asesor inmobiliario, reforzándolo, por supuesto, en tu empresa y cómo has generado buenos resultados con tus clientes hasta hoy, por supuesto que podemos generar un buen contenido de utilidad. ¿De dónde más vamos a tomar información? Fíjense que esto que estamos viendo en la pantalla a través de las diferentes asociaciones, no porque pertenezcas a ellas o no, sino que a veces, por supuesto que a veces hay información interesante. Por supuesto, en el programa de Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario, todos los jueves y los sábados, a través de las diferentes publicaciones, Forbes, El Financiero, Visión Urbana, Boletín Urbano también es muy bueno, en este momento está teniendo contenidos interesantes. Y algunas asociaciones que por supuesto también nos han compartido diferente información que nos permite tomar de ahí. Lo que sí, elijan sus fuentes, porque pues también de repente hay que elegir fuentes fidedignas, no nos vayamos a tomar cosas de algo que no sea fidedigno. Iba a decir un nombre, pero mejor no. Pero en realidad hay que tomar fuentes lo más con toda la credibilidad para ir generando nuestro contenido de utilidad. Con esto, amigos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que se pueda generar un embudo de ventas, el famoso embudo de ventas, en el cual a través de los likes podamos llegar a un gran número de prospectos. Hoy es la nueva manera de prospectar. Antes lo hacíamos en la calle con las cartas a los vecinos y con muchas cosas que manejábamos anteriormente, pero hoy la nueva manera de prospectar es así, en las redes sociales. Y recuerden que la prospección es de tanto propietarios como compradores. Y entonces justamente el viejísimo de antaño, pero sabio y por supuesto eficaz embudo de las ventas, porque este embudo es de arcaico de un proceso de ventas, será entonces justamente lo que estamos platicando. Lo que pasa es que lo que cambia hoy es la herramienta. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir platicando en nuestra oficina. ¿Quién atrae? ¿Quién va a hacer esa actividad? ¿Por qué? Porque tal vez nosotros como asesores, tú tienes que hacer algo muy tranquilo y muy ligero en el cual puedes trabajar, empezarlo ahorita. Y en el momento que lo estamos viendo hoy, en un par de horas tienes que tener resultados. Es más, en segundos vas a tener resultados. Y lo podemos, por eso tenemos que decir quién atrae. Nosotros como quienes son asesores, lo van a hacer desde su trinchera. Nuestros gerentes y nuestros directores los van a hacer desde la suya y nuestra oficina nacional lo va a hacer también desde su trinchera. Entonces, ¿quién atrae? Dependiendo de lo que queremos atraer. Entonces, todos nosotros, nuestra oficina y nosotros como asesores, en este momento podemos hacer un post y como en alguna ocasión hemos platicado, todos los martes, los jueves y los sábados hagamos un posteo en nuestras redes personales y profesionales con un buen contenido que pueda jalar la atención. En Coldwell Banker somos la empresa que definitivamente tiene los mejores resultados trabajando con compradores y con vendedores de inmuebles. Si deseas saber más, contáctanos. Y entonces ese tipo, solamente un pequeño posteo de ese tipo nos genera likes, le podemos pedir a nuestros conocidos que lo compartan y podemos trabajar en redacciones por demás interesantes. ¿Conoces los riesgos de arrendamiento? Que rentar un inmueble es una muy buena experiencia de negocios. En Coldwell Banker te decimos cómo. Rentar una propiedad hoy puede ser a distancia a través de las firmas electrónicas. ¿Quieres saber un poco más de cómo funciona? Contáctanos. Y cualquier contenido que en este momento nos sirva para poder hacerlo todos los días nosotros desde nuestra trinchera. Martes, jueves y sábado, puede ser, o lunes, miércoles y viernes. ¿Para qué? Para que podamos irlo haciendo de manera constante, porque así como hacemos la demás prospección que no funciona si no es constante, lo mismo sucede con las redes sociales. Entonces, ¿quién atrae? ¿Quién va a hacer toda esta difusión? Mi gerente, el director, yo como asesor, cada vez lo tenemos que planear. ¿Quién atrae? Cuando llegan los contactos, ¿quién procesa?
Y una vez que identifiquemos quién lo va a procesar, entonces para que se pueda traducir realmente a que suene la caja registradora, porque todo lo que estamos hablando es para que suene la caja, es entonces quién lo cierra. Entonces, ya que lo procesé, quién va a tener a ese cliente y entonces quién le va a dar el proceso final de cierre. Entonces, por eso este embudo, sin duda alguna, es algo que funciona bastante bien. Y bueno, amigos, por supuesto, sé que en algunas ocasiones lo tenemos que hacer un poquito más breve. Como ustedes saben, pues yo soy Elsa García, estoy en la parte de capacitación y expansión de Legal Global, y como siempre es un gusto trabajar con ustedes. No sé si tengan algún comentario, algo que quisieran que pudiéramos comentar antes de mi partida. Por supuesto que esto es algo con lo que hay que trabajar, hay que irlo implementando, pero sobre todo trabajar en los contenidos. Yo, si me permiten una recomendación, hay que trabajar mucho en los contenidos, que no es fácil, no es me pesco cualquier cosa, hay que leer mucho. Si somos asesores, tocar puerta con nuestros directores, nuestros gerentes o coordinadores para ver que la información pues sea lo óptimo y que tengamos los resultados posibles. Y por supuesto, tenemos que estar muy informados con fuertes fuentes fidedignas. Y si queremos poner a trabajar al logaritmo, amigos, piensen en la segunda pregunta. Yo, como buscador de una oficina inmobiliaria o como buscador de inmuebles, ¿qué es lo segundo que yo preguntaría? Y eso va a traer resultados de manera muy interesante. Pues esto es todo de mi parte, les agradezco infinitamente. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó esta presentación. Si quisieran que las compartiera, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Les mando muchos saludos. No sé, Alex, si hay algo que quisieran que comentemos. Muy bien, Elsa. Sí, si nos puedes mandar la presentación, estaría genial. Sí, claro. Y ahorita voy a abrir los micrófonos para si alguien quiere hacer algún comentario, si quiere decir algo con respecto a al tema. Bueno, pues agradecerte como siempre. Muchas gracias, Elsa, todo tu valioso apoyo y pues gracias por compartirnos de tu valioso tiempo. Y sin duda a todos nos interesa mucho todo lo que nos tienes que decir. Entonces, no sé, ya tienen abiertos los micrófonos por si alguien quiere comentar algo o hacerle una pregunta a Elsa. Aquí nos dices que sí, que nos puedes compartir la presentación. Hola Elsa, buenos días. Te habla Carlos Márquez López. Hola. Hola, buenos días. Oye, muy interesante tu plática. Me llamó mucho la atención donde mencionabas las palabras clave. La primera y la segunda. ¿Algún dato que me puedas dar como referencia para poder buscar más información sobre Claro. las palabras clave, por favor? Claro, mira, si me permites una recomendación, por ejemplo, en Legal Global, que hacemos rallies de capacitación, hacemos una serie de cuestiones y tenemos muchos expertos en el tema, te puedo compartir que la mejor palabra clave es buscar como si nosotros fuéramos los compradores. Esa es la palabra clave. De repente nos ponemos a poner una redacción súper, por ejemplo, si hablamos de, porque ese tipo de tecnología, por ejemplo, hablando de los portales de nuestros proveedores, ellos lo tienen. Los que enterramos los anuncios somos nosotros justamente porque no tenemos esas palabras clave, pero es demasiado, a veces más simple es lo más evidente. Un comprador, por ejemplo, nos busca, literal como cualquiera de nosotros buscaría un inmueble, busco casa en La Condesa. En ningún momento habla de otra palabra, ninguna otra palabra, solamente están buscando por ubicación. Busco casa de 2 recámaras o de 3 recámaras. Entonces, esas pequeñas características son aquellas que es como realmente busca un comprador y son palabras clave que deben de estar en nuestras redacciones. Otras cosas entierran un anuncio y aún le puedes pagar las pautas que tú quieras y no va a funcionar porque no es como nosotros estaríamos buscando y el logaritmo no piensa, no lo ponemos a trabajar y entonces deja de lado a nuestros anuncios. Entonces, por ejemplo, en las pautas siempre tenemos que tener cuando pagamos las campañas, este tipo de palabras y de frases que es lo que más puede llamarle la atención a un comprador. Y esa es mi respuesta. Como tú comprarías, como si fueras un comprador, que yo busco algo en este momento, esas son nuestras palabras clave. Nuestros portales inmobiliarios, ellos ya pagan, ellos dentro de su infraestructura, que ya es la que tienen interna cada quien
nuestros proveedores de plataformas, ellos ya pagan para que justamente cuando tú buscas un inmueble, ellos sean los primeros en aparecer en resultados. Entonces lo podemos definir lo podemos entender de diferentes maneras. AdWords que pagan los portales inmobiliarios ya es infraestructura de ellos. Por eso nosotros tenemos que elegir aquel que siempre salga hasta arriba dentro de los resultados, hablando de los proveedores. Y nosotros, las palabras clave son las más simples, como tal cual buscaría un comprador. Si me permiten una recomendación, incluso es en relación a las ubicaciones, porque yo como comprador lo que busco es que me acepten una mascota, 2 estacionamientos, 3 recámaras o una zona. O busco casa que acepten créditos hipotecarios. Y entonces esas son las palabras clave, lo que a mí me interesaría como comprador. No más, no descripciones, no si está iluminado, no. En ese momento no es el lugar. En la descripción sí. En la descripción sí tengo que redactar de acuerdo a lo que yo quiero destacar. Pero para búsqueda es tal cual y tan simple como lo haría un comprador y eso es lo que hace que trabaje el logaritmo de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, sí, claro, me gustó mucho tu respuesta y sobre todo, acuérdense que es importante que deben utilizar palabras de las personas que, cómo piensan sus compradores y no exclusivamente ustedes. Efectivamente. Alex, si me das oportunidad, me tengo que retirar porque justo sí, claro, voy a otro webinar. La verdad es que ojalá que podamos repetirlo y extendernos muchísimo, pero les agradezco infinitamente la oportunidad. Para mí es un gusto que me puedan, y un honor que me puedan tomar en cuenta. Hombre, un gusto como siempre, Elsa. Muchas gracias y bueno, pues esperemos vernos para la próxima. Gracias a todos. Gracias, Elsa. Gracias. A todos en Facebook y en YouTube. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Elsa, mil gracias. Gracias. Gracias, Elsa. Un abrazo, buenos días, feliz inicio de semana. Gracias igualmente.